llevé mis manos a mi cabeza, la cual me dolía demasiado, como aquellas veces en las que piensas mucho en algo y tu cabeza palpita por el esfuerzo. Yo seguía parado ahí, en el baño de una casa donde nadie parecía entender mi situación, en un hogar donde mis palabras solo se difuminan en el aire frío y tenso del ambiente. Cada noche era lo mismo, una charla sobre cómo Charles, mi hermano menor, se había librado de ser arrestado o expulsado por quinta vez. Eso me hacía sentir rabia, ya no era un enfado o una molestia común, ya no era un sentimiento pasajero que después de 3 o 4 días se olvida, no, ya no era un sentimiento incierto, era un sentimiento, no, una emoción real y perpetua. Cuando tenía 15, Charles había hecho algo horrible. Charles es la clase de chico que se mete en problemas, la clase de chico que no piensa en lo que hace hasta que las consecuencias son inevitables. Ese día lo recuerdo con mucha claridad. Me encontraba realizando una investigación, proyectos escolares de esa época, mientras que Charles se la pasaba jugando con sus amigotes fuera de la casa, Tom Reynolds, Carl Cross y el más imbécil de todos, Michael Maccabi. Juntos formaban lo que mi hermano Charles llamaba, los 4 indomables. Realmente no sabía nada de ellos en esa época y tampoco lo sé ahora. En fin, el caso fue que Charles quería impresionar a su grupo, sin consultarlo con nadie, o sin siquiera detenerse a pensar en los riesgos que un chico de 12 años puede sufrir o causar al manejar un auto, y no uno cualquiera, una camioneta 4x4. Charles agarró las llaves del auto, que estaban colocadas en la mesa de noche de la cama familiar de nuestros padres. Charles salió con las llaves en mano, gritando a todo pulmón: el viaje ya va a comenzar. Lo que sucedió después fue trágico. Charles, quien por su innegable estupidez, había presionado el acelerador muy a fondo, y ya que no era muy alto, solo tenía 2 opciones: quedarse sentado sin poder alcanzar el acelerador, o pisar el acelerador a fondo sin saber por dónde estaba yendo, y él eligió la segunda opción. No recuerdo que nuestro padre nos haya enseñado a encender el auto, pero Charles siempre se sentaba adelante. Charles atropelló a una niña que pasaba inocentemente de un lugar a otro. ¿Saben qué estaba haciendo? Esa niñita estaba entregando cartas para que la gente fuera a su cumpleaños, que por lo que creo, iba a ser en 3 días. Nadie lo esperó. Charles, por desgracia, salió impune de sus acciones. ¿Saben qué fue lo peor de este caso? Bueno, además de la muerte de la pobre niña. Lo peor de esto fue que yo era el culpable de la muerte de la niña según mis padres, porque yo no estaba vigilando a Charles. Me enojé demasiado esa vez. Después de ese incidente, nunca volví a mirar a Charles con ojos inocentes, nunca más lo vi con aquella mirada de algún día cambiará, ya lo verás, o, en el interior es bueno, yo creo que sí. Ese día, perdí la fe en Charles. Después de ese suceso, mi familia empezó a recriminarme cada vez que Charles se metía en problemas. Una vez en el colegio, Charles había llevado un cohete, de nuevo para presentárselo a sus amigotes, un cohete de esos que mi amigo y yo comprábamos para celebrar el año nuevo. Ese año me había sobrado uno y decidimos guardarlo para explotarlo el año siguiente, pues Charles tuvo la gran idea de llevarlo al colegio y hacer estallar uno de los baños. Me dijeron que era mi culpa, solo porque lo tenía guardado ahí en mi habitación. Y así seguían las grandes listas de ocasiones donde Charles solo era el niño que hacía lo que hacía por ser eso, por ser un niño, aunque ya tuviera 15 años. Mire mis manos, estaban enrojecidas, tenían mechones pobres de cabello pegadas por el sudor de mi cabeza. Trate de controlarme, trate de tranquilizarme, trate de llorar, trate de entender, trate de comprender, trate, pero nada. Estaba claro quién se debía de ir de ahí. Salí del baño con una enorme sonrisa, una sonrisa que hizo vomitar a todos al momento de verme. Me llamaron loco, pero yo solo fui a mi habitación y dormí con calma y paz. Al día siguiente, Charles estaba en la cocina, comiendo un tazón de cereal Fruit Loops de esos que comen los niños. Al mirarme, se dirigió a mí con una sonrisa estúpida y después me dijo: linda actuación la de anoche. Lo miré, pero esta vez, su expresión cambió de repente, y ahí fue cuando supe que lo había logrado. Toda mi ira, toda mi rabia, toda esa furia que sentía, no había escapado, no, aún no escapaba. Esa ira y rabia se había quedado pegada a mis ojos. Mi mirada no tenía felicidad, no tenía decepción ni tristeza, era una mirada de odio puro, un odio tan puro, que al momento de ver la cara de Charles, no pude contener una risa, pero esa risa, era una risa de odio por lo que me pareció.
Tomé mis cosas y salí rumbo a mi colegio. Charles llegaría tarde como siempre. Cuando terminó mi horario de clases, noté algo peculiar. Charles no estaba, eso me pareció raro. Me dirige a la salida, no sin antes ver cómo las personas que antes me veían con asombro o alegría, ahora me miraban con terror y preocupación. Todo gracias a aquella mirada. Noté incluso que una de las chicas se encontraba llorando. No traté de consolarla. Cuando salí, un oficial se me acercó. Cuando me miró, noté que unas gotas de sudor le cayeron por la frente. El oficial me dijo lo siguiente: tu hermano, Charles, él. Se notaba que mi mirada había tenido efectos en el oficial, pero aún así continuó. Tu hermano ha sido arrestado, verás, fue responsable de un crimen mucho mayor a lo que se ha visto. Él casi mata a un jovencito. Miré al oficial, pero este no me devolvió la mirada. Está en la estación de policía, me dijo el oficial. Yo asentí con la cabeza y me dirigí a la estación que el policía me había señalado, sin mirarme a la cara. Cuando llegué, mis padres estaban en una de las bancas al lado izquierdo de la entrada de la estación de policía. Los miré y, bueno, mi padre, un hombre que ha sido firme y recio con los demás, tan solo me miró y se quebró. Mi madre, que se encontraba sollozando, volvió al llanto luego de mirarme a los ojos. Me acerqué a la recepción y alcancé a escuchar de mi madre un: ese ya no es mi hijo, es un demonio. No pude hacer nada más que quedarme callado y reflexionando. Miré al guardia de la recepción, quien rápidamente me dijo dónde estaba la celda de mi hermano, mientras gotas de sudor y lágrimas le caían de la cara. Charles estaba ahí, sentado a la orilla de una de esas camas duras y asquerosas. Al momento de ver mi pantalón supo quién era. Obviamente no volvió a mirar al rostro, pues ya sabía que se encontraría. Pagaré tu fianza, le dije. Luego me fui de ese lugar sin agregar más mientras que Charles empezaba a darme las gracias. Saqué una suma de dinero bastante considerable de mi mochila y se la di al guardia. Sáquenlo. No me miró, pero dijo: estas cosas llevan tiempo, no solo. Paró en seco. Al final sí lo dejaron salir. Le pedí a la familia del joven por lo que Charles le había hecho. No daré detalles de lo que le hizo porque es asqueroso. Al llegar a casa, ¿saben qué fue lo primero que me dijeron? Me miraron y mi padre dijo con una voz que trataba de ser firme pero que solo resultó estúpida: mira lo que has hecho, nuestro hijo es un criminal por culpa tuya. Y esa ira que se encontraba en mis ojos solo creció. ¿Yo hice esto?, dije con una voz que no parecía humana. ¿Yo le disparé a un jovencito? Se quedó callado y luego dijo: no pasas tiempo con él y él necesita tiempo. Y entonces pasó. Su cara se puso roja, no roja de ira, roja por el golpe que le di. Ustedes son sus padres. Si no saben criar a un hijo, entonces no son padres, dije con una tranquilidad que se notaba se estaba quebrando. Yo no maté a una niña por querer verme genial con mis estúpidos amigos. Yo no exploté un retrete por diversión. Yo no dejé al perro sin comer. Yo no he hecho anda. Mi vista se nubló completamente. No sabría decir si es que todo estaba negro o rojo. Tan solo supe que mi trabajo estaba hecho cuando vi mis manos. Llevé mis manos a mi cabeza, la cual me dolía demasiado, como aquellas veces en las que piensas mucho en algo y tu cabeza palpita por el esfuerzo. Yo seguía parado ahí, en la entrada de una casa donde nadie parecía entender mi situación, en un hogar donde mis palabras solo se difuminan en el aire frío y tenso del ambiente. Cada noche en la cena, cada día al momento del desayuno, cada tarde al momento de la comida, era lo mismo, una charla sobre cómo Charles, mi hermano menor, se había librado de ser arrestado o expulsado por quinta vez. Pero ya no más. Yo supe perfectamente, desde el momento que salí del baño el día de ayer, quién debía de irse. Mis manos estaban manchadas de sangre, la sangre de quien en algún momento había sido mi hermano, pero yo nunca lo vi así. Él no era mi hermano. Él era basura, él era una persona que no merecía nada. Si lo saqué de la cárcel fue por una razón. Si permanencia ahí, esta rabia no iba a salir de mí. Mire el cuerpo de Charles, inerte, muerto, sin vida. De repente, la rabia que antes había sentido ahora ya no estaba. Empecé a reír, reí tan fuerte, fui feliz. Sentí que estaba vivo en verdad, sentí que la alegría recorría mi ser. Las personas que tanto me reprochaban ya no estaban, me sentí libre. Y esa libertad era algo que hacía mucho no sentía. ¿Sabes? Yo siempre fui una persona muy inteligente. El 4x4 de mi familia estaba magullado desde la vez que Charles lo manejó para matar a la niña. ¿Sabes algo? Esta libertad todavía puede seguir siendo mía. Después de todo, todos saben que nuestra relación de familia no es sencilla, y que constantemente discutimos. No quiero perder mi libertad.
Todos se han acercado a ver qué fue lo que ocurrió. La explosión debió de haber dejado los cuerpos sin suficiente carne como para detectar mi ADN en ella. Soy libre todavía, pero no podré explicar cómo es que me lastimé las manos. Espera, Charles siempre golpeaba un árbol en el patio trasero, tal vez eso me ayude por esta vez. Yo no quiero perder mi libertad, no quiero perder mi alegría. Quiero quedarme así, no me importa el dinero, no me importa nada. Solo me importa mi libertad, pero, debo guardar las apariencias. Sé cómo llorar y cubrirlo con risas, seguiré siendo alegre y libre. Después de todo parece que mi rabia se ha ido para siempre. ¿Soy libre? Libre. Libre.